Buenas tardes, queridos doctores. Buenas tardes, doctor Misael, ¿cómo está? Bienvenido un día más a un nuevo webinar organizado por lo que es Cúspide Dental Training Center. Hoy jueves 14 vamos a dar inicio a un curso muy importante, una charla muy importante realizada por el doctor Wilson Martínez, que nos acompaña nuevamente para completar algunas preguntas, ¿no es cierto?, que surgieron en el anterior curso y también para tocar un punto muy importante como es otro tema de la apicectomía. ¿Cómo está, Misael? Buenas tardes. ¿Cómo están, doctores? Una nueva semana con Cúspide Dental Training Center de manera digital. Les damos la bienvenida y gracias por conectarse y estar al pendiente de los cursos, ¿no? De esta manera digital. Nuevamente lo tenemos al doctor Wilson Martínez, un capísimo en lo que es cirugía bucal. Y yo le digo Wilson Martínez 2.0 porque le va a dar una continuada de la otra semana, pero esto con un nuevo tema acerca de apicectomías, ¿no? Y todo el protocolo y tips de apicectomías. Entonces, ya estamos casi listos para empezar el curso, la charla, más o menos alrededor de 1 hora y media, nos va a acompañar el doctor. Ya en este jueves chico, ¿no, doctores? Ya estamos cerca al fin de semana, pero siempre aprovechando el tiempo, siempre dando un poquito, ¿no?, a la sociedad y de esta manera de actualizar, ¿no?, a los doctores. Con los webinars. Así es, querido doctor. Bueno, ya se van conectando los doctores. Mandar saludos a la doctora Rocío Paredes, que nos sigue desde México. Un abrazo, querida doctora, igual a la doctora Elita Ortiz, que nos sigue constantemente en los cursos, mandarles un saludo. Y bueno, darles la bienvenida igual a varios doctores que constantemente están pendientes de los cursos que organizamos en estos momentos complicados que estamos viviendo. Lo realizamos mediante lo que son la plataforma de Facebook Webinar. Ya posteriormente va a haber algún momento para realizar los cursos en nuestro lugar, ¿no es cierto? Mientras vamos esperando que se conecte el doctor Martínez y también algunos doctores, quiero saludar igual al doctor Julio César Velázquez, a la doctora Silvia Zapata. Bienvenidos, doctores. Un poco de frío en la ciudad de La Paz hoy día, ¿no, querido Misael? Se ha bajado la temperatura toda la semana, la otra semana igual bajó un poquito la temperatura, pero abrigarse nomás y a tomar las medidas correspondientes para no Bajar las entrar defensas. en un resfrío, ¿no? A aconsejar a los doctores a alimentarse bien, a tratar de alcalinizar nuestro cuerpo, ¿no? A tener una alimentación más saludable, ¿no? Más orgánica. Así es. Así es. Mandarle un saludo igual a los doctores que mandan saludos al doctor Reinaldo Guzmán, que nos manda un saludo desde Nicaragua, al doctor Osvaldo Predilecto, igual otro saludo desde Argentina, y bueno, ya lo tenemos aquí al doctor Wilson Martínez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a todos. Nuevamente gracias a Cúspide por la invitación. Realmente para mí es un placer grande estar nuevamente acá, siendo partícipe de esta educación virtual, esta educación de compartir entre todos, de poder estar mostrando un poquito el trabajo de cada uno y también a la gente que le encanta la cirugía, que le encanta, que es apasionado con la parte quirúrgica, mostrar un poco algún otro tipo de tratamiento, haciendo una continuación de lo que nosotros hemos podido hablar en la anterior versión de los terceros molares retenidos. Gracias, Gerson, gracias, Misael, por la invitación nuevamente. Bien, y espero que hoy tengamos otra charla donde podamos conversar y también mandarles un cordial saludo a todos los países que nos visitan, que nos acompañan desde Bolivia. También pedirles, ¿no?, que tenemos ahí, si pueden hacerse algunos screenshots que me han estado mandando en las páginas para que nosotros los vamos a subir a la página de Cúspide, a la página mía, que los chicos sacan, también los vamos a subir con mucho gusto, ¿no? También gracias a todos. Vamos a tener también un tiempo de preguntas donde ustedes van a podernos preguntar las dudas que tengan. Gracias a todos ustedes, a Colombia, a Nicaragua, que estamos viendo, México, Bolivia, Argentina,
también a la gente de Paraguay, a la gente de España, que también se están conectando. También un cordial saludo a todos y es muy feliz de mi parte. Así es, doctor. Querido doctor. Prácticamente tenemos ya más de 65 doctores que se están conectando. Mandarle saludos a los doctores, a la doctora Rocío Paredes desde México, al doctor Daniel Fernando Valdivia, que igual que nos sigue constantemente, y agradecer la predisposición, querido doctor. Siempre es importante transmitir lo que son los conocimientos, pero mucho más importante es tener esa predisponibilidad de poder realizarlos, ¿no es, doctor? Y bueno, hoy estamos ya realizando el segundo curso. Esperemos que los doctores, justamente que tenían algunas dudas sobre el anterior tema, que era de los terceros morales retenidos, puedan conectarse y también poder despejar las dudas que tenían, ¿no es cierto? El anterior curso, por cuestión de tiempo, ya no pudimos responder a esas preguntas. Esperemos poder realizarlas el día de hoy. Y bueno, agradecer nuevamente, querido doctor, para bueno, que esté nuevamente con nosotros y iniciar, ¿no?, a esta nueva charla. Querido doctor Misael. Así es, doctores. Qué lindo tener a tanta gente conectada y usar de esta manera, ¿no?, la tecnología de una manera correcta, de una manera responsable, y de tener tanta gente conectada con nosotros, ¿no?, de formar de la gran familia de Cúspide Dental y aprovechar esta tecnología para dar un poquito, ¿no?, de ayudar a la formación a los colegas, ¿no? Nos ven en Ecuador, nos han mandado bastantes saludos de Perú, de Argentina, de Uruguay, de México, de España, de muchos lugares, los colegas, incluso de diferentes nacionalidades, o otros colegas que están en esos lugares, ¿no? Nos están siguiendo y están constantemente al pendiente fronteras prácticamente con esos webinars, ¿no?, a nivel mundiales. Bueno, doctores, sin más que decir, querido doctor Wilson, damos inicio al curso. No sé si podemos compartir la pantalla. Muy bien. Perfecto. Ya casi estamos listos para poder arrancar y poder ver un poco acerca de lo que vamos a tener hoy en cuanto a la parte quirúrgica. Cuando ustedes me digan, queridos doctores, empezamos la charla de hoy. Así es, doctor, ya estamos listos. ¿Podríamos compartir la pantalla, por favor, para dar inicio ya a esta charla? Un tema muy importante, ¿no?, en el tema quirúrgico, doctor, en las cirugías. Sí, la parte quirúrgica es algo muy importante para tomar en cuenta. Creo que ahí estamos bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Se escucha muy bien y se ve muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces damos inicio. ¿Vamos para adelante? Así es, así es. ¿Se puede ver bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien y se ve bien. Muy bien, vamos. Podemos ocultar ese pequeño mensaje. Ok, vamos para adelante. Vamos a empezar un tema siguiendo un poco sobre la línea de poder hablar algo de la parte quirúrgica. Hoy quiero hablar un tema muy particular acerca sobre la cirugía apical. La anterior vez tuvimos el gusto de poder hablar, compartir un poco acerca de la cirugía de los terceros molares retenidos, la planificación. Tuvimos que también un poco hablar acerca de las características, cómo se deben realizar, bien, cómo son las apicectomías, en qué casos se deben realizar, en qué casos también se pueden tranquilamente manejar y todo eso. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los protocolos, en qué casos se deben realizar las apicectomías, bien, cuáles son sus indicaciones, cuáles son las contraindicaciones de la apicectomía, bien, y también vamos a hablar un poco acerca de los tratamientos, qué tipo de tratamientos debemos de seguir
en cada uno de ellos. Es importante que nosotros, cuando hablamos de apicectomía, tenemos que hablar acerca de las características de la apicectomía, para qué sirve, en qué casos se debe utilizar, cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus contraindicaciones y todo eso. Bien, vamos a empezar hablando y vamos a arrancar un poco acerca de la apicectomía. Bien, es importante nosotros poder entender de que cada pieza dentaria tiene una vitalidad propia. Bien, no solamente es el órgano dentario del que se ve por la parte hacia afuera, como es la corona dentaria, sino también hacia la parte interna, está compuesta por una raíz. Esta a su vez está compuesta por la parte nerviosa. Generalmente, esto lo sabemos por anatomía dentaria, de que la vitalidad de la pieza dentaria va a depender netamente de la parte nerviosa, ¿bien? Y que en muchos casos no estamos solamente en la presencia de un solo nervio, ¿bien? Pueden llegar a tener ramilletes, espacios, los famosos delta apicales, que pueden llegar a cubrir toda la estructura y todo lo que es la parte de la anatomía dentaria, ¿bien? Hace mucho tiempo atrás, vamos a hablar un poco de historia, Parch fue dando un relato como un análisis previo a lo que es la apicectomía, porque no se conoce tal antiguamente como apicectomía, es un nombre más nuevo, ¿bien? Parch, en el tercer relato del Policlínico del Instituto Dental de la Universidad de Berlín, en 1896 describió esta técnica que conocemos como una amputación básicamente de la parte radicular, eliminando la característica quística de cada lugar. Bien, Parch, nosotros tenemos esto en la cabeza, lo que si podemos recordar las técnicas de descompresión quística, Parch 1, Parch 2 y la marsupialización, son temas que más o menos lo hemos visto en pregrado. Bien, no soy endodoncista, no voy a hablar mucho acerca de esto, pero sí quiero más o menos comentar lo siguiente. Toda pieza dentaria que tiene un proceso carioso puede llegar a tener una terapia radicular, ¿bien? Cuando esta terapia radicular es una terapia que va montando y va acomodándose en viento, en popa, ¿bien? Necesita realizarse un tratamiento con el fin de que esta pieza dentaria se pueda mantener en el espacio y con el tiempo esta pieza dentaria pueda quedarse así y mantener tanto la estética como la función. Por eso se hace la terapia radicular mediante un tratamiento de endodoncia. Bien, ahora bien, clínicamente en algunos estudios radiográficos, esta es una imagen tomada del libro de Goldberg de endodoncia, bien, observamos que a nivel del tercio apical no necesita forámenes laterales. Bien, en el caso de 1 o 2, esta es una imagen de un premolar superior, bien, que no termina solamente en la punta, sino que pueden llegar a tener conductos accesorios, pueden llegar a tener diferentes tipos de conductos a nivel de la localización en la misma zona. Bien. Segundo, cuando nosotros hablamos de lo que es la función dentaria, sabemos que todo proceso carioso, al no ser tratado, va a llegar a producir diferentes tipos de alteraciones, bien, en el paso del tiempo, lo cual va a ser un proceso carioso crónico. Este proceso carioso va a comentarse con dolor, el dolor después va a pasar a ser una pulpitis, esta pulpitis va a llegar a tener otro tipo de proceso y otro tipo de alteración, bien, esta alteración como tal, bien, se va a manifestar en un proceso agudo. Estos procesos agudos, bien, se van a llegar a convertir en focos de infección a nivel del periápice. Generalmente todos estos focos van a ir pasando, tienen un tiempo de recurrencia, no es de que se van a formar de la noche a la mañana, bien. Este foco infeccioso, sin lugar a dudas, va a crecer al interior del conducto, formándose primero un granuloma. El granuloma va a formarse un proceso quístico y en algunos casos, generalmente si va a llegar a conformarse un exudado purulento, va a salir a la zona de menor resistencia ósea. ¿Qué quiere decir? En dientes anteriores, generalmente por la disposición anatómica radicular, estamos hablando de los centrales, los caninos, están ligeramente hacia la parte vestibular, entonces van a salir hacia la parte del vestíbulo.
mientras que los incisivos laterales, si va a haber un foco de infección y va a haber algún tipo de exudado purulento, se va a localizar más hacia la parte del paladar. Bien. Gurner toma en cuenta este concepto. El foco de las infecciones más importantes, sin lugar a dudas, es el conducto radicular infectado. De todos los procesos infectados del proceso carioso, uno de los más importantes que a tomar en cuenta son los procesos apicales. Muchas veces en la clínica, en el hospital donde trabajo, bien, tomamos en cuenta siempre este fenómeno y creo que la mayoría de nosotros lo hemos visto. Ser conservadores o ser radicales en el tratamiento de las piezas. ¿Qué podemos hacer? Acá tenemos dos imágenes radiográficas. La primera imagen nos muestra una pieza dentaria con un proceso carioso, bien, y un proceso apical, no de gran envergadura. Bien, acá tranquilamente se podría hacer una terapia de la pieza dentaria, bien, se la elimina y bueno, se hará la propia prostodoncia de la misma. En el caso de la imagen radiográfica número 2, vemos un deterioro de pieza dentaria, bien, y también vemos otra imagen radiolúcida a nivel del periápice. Estamos hablando ya de un proceso quístico. Acordémonos que si tiene un mayor superior a 3, ya estamos hablando de un proceso quístico. Acá va a requerir otro tipo de tratamiento, bien, la terapia radicular endodóntica previa, y luego la eliminación y la exéresis del foco. Y obviamente llevándolo a anatomía patológica para tener el resultado de cada uno de ellos. Bien. Como sabemos, el proceso carioso crónico, esta es la enfermedad más común y más difundida en el mundo. Todas las personas en un 90% tienen un proceso carioso. Bien. Este proceso carioso va a llegar a producir deterioro a nivel no solamente de la parte exterior, sino hacia la parte interna del proceso radicular. Bien, este proceso, bien, va a llegar a producir daño y lo cual, al acumularse todo el daño del proceso de infección, va a llegar a producir, a exacerbar un proceso mucho más complicado, formando quistes, periapicales, etcétera, bien, si no se tratan de una manera oportuna. Bien, en este caso, como una primera fase, lo que se hace en un proceso carioso, obviamente haciendo una evaluación clínica, como corresponde, realizar el tratamiento básico de la terapia. Bien, no voy a hablar mucho de esto. ¿A través de qué? Estudios radiográficos que permitan realizar correctamente una terapia endodóntica. Actualmente sabemos que la endodoncia también, al igual que la cirugía, está yendo por un camino mucho más amplio, a grandes pasos agigantados. Estos pasos corresponden también a realizar las endodoncias a través de no solamente una terapia manual, sino también utilizando terapias de tipo con lupas, incluso con microscopios, lo cual están trabajando en este último tiempo, haciendo una gran labor los endodoncistas. Cuando hablamos de cirugía periapical, hablamos de todo este combo, ¿bien? No solamente la apicectomía corresponde a lo que es la parte de cirugía apical. Bien, dentro de este combo tenemos muchas partes de cirugía que podemos hablar. Una de estas es la amputación radicular, que es una parte de la apicectomía antes para poderlo realizar. También tenemos la obturación retrógrada que corresponde junto a la apicectomía, un grupo importante. Antiguamente se utilizaba este tipo de técnicas, digo antiguamente porque ya no se utilizan más con la bienvenida de los implantes y todo eso, no se utiliza más. Se hacen las famosas premolarizaciones. ¿Qué son? Son cuando tenemos una pieza dentaria con dos raíces, estamos hablando de un primer molar inferior o un segundo molar inferior, que tiene las raíces bastante divergentes y una de ellas está en mal estado, se hace la división de ambas y se puede llegar a hacer con una premolarización. Bien, el reimplante intencional, esto después de trauma o cuando tenemos una pieza dentaria con caries, bien, y que tenemos que hacer una reimplantación de una pieza 3.8 en el lugar de una pieza de la pieza dentaria que tiene caries. Se puede hacer mucho con esto. Bien.
y la hemisección radicular, que solamente cuando se saca una parte de la raíz. Bien, en este tiempo hoy no vamos a hablar, son muchos tópicos para hablar en cuanto a la cirugía. Nos vamos a abocar a dar pequeños tips en cuanto a la presencia de las piezas dentarias. Bien, vamos a hablar netamente de lo que es la cirugía apical, cuáles son sus aplicaciones y en qué casos las podemos utilizar. Bien, uno de los libros más interesantes que a mí me marcó es el libro de Ries Centeno de cirugía bucal. Es un libro, si bien todos sabemos que es un libro muy antiguo, pero es de los mejores libros que se puede tener de consulta. Bien, Ries Centeno hace una definición en cuanto a lo que es la cirugía apical. Se entiende por apicectomía la disección quirúrgica por vía transmaxilar. En ese tiempo se decía transmaxilar. Actualmente es la parte, también se puede decir la parte del vestibular, porque se accede por la parte del vestibular, de un foco periapical y del periápice radicular. Bien, Ries Centeno acá nos está dando un detalle muy importante de que las apicectomías, bien, netamente se realizan por la parte del vestíbulo, no se realizan por la parte palatina o lingual, necesariamente. ¿Por qué? Por la característica del acceso que nosotros vayamos a tener. Bien. Segundo, en toda la historia de la apicectomía hay diferentes nombres que se fueron dando. Al principio Parks hablaba de la resección de la raíz y después la apicectomía, bien, como un nombre común. En 1950, bien, se hablaba de una maxilotomía, pero esto es más que tiene que ver con la parte de maxilo, no le daban al nombre, bien. Algunos hablaban, como Tianis, en 1933, como una resección apical, otros hablaban de la amputación dentaria de las raíces, etc. Pero actualmente, en este tiempo, nosotros conocemos a la técnica que vamos a realizar como apicectomía, ¿bien? Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones? Vamos a ver un compilado de fotos de los cuales tuvimos la suerte de poder documentar en este tiempo que trabajo en un servicio hospitalario acá en la Argentina, bien, donde pudimos compilar un par de fotos y adecuarlo a la parte clínica, en qué casos se debe realizar una apicectomía y en qué casos no. Bien. Principalmente se va a realizar cuando la endodoncia no cumplió su fin, bien, cuando existe una sobreobturación del material. En muchos casos hay varias escuelas también que se dejaba antiguamente la pasta lentamente reabsorbible, lo cual no se utiliza más, bien. ¿Por qué? Porque esta pasta puede llegar a crear procesos de granulación a nivel de la zona, bien, y se encapsula todo el proceso. Otra causa también de sobreobturación es cuando el cono de gutapercha tomó el límite exagerado. Acá en la radiografía podemos ver de que el cono de gutapercha fue extendiéndose más o menos como unos 5 milímetros más después de la zona. Bien, en este caso realizaríamos la apicectomía, la eliminación del proceso y la exéresis. O acá con sobreobturaciones, acá tenemos una imagen, bien, clínica. A esta pieza dentaria nosotros le decimos BAPE. Ahí tenemos a BAPE cuando se fue exagerado la presencia del cono. Este paciente concluyó con mucho dolor. Bien. O también cuando la endodoncia fue bastante compleja de realizar y se realizó una sobreexageración de lo que es la parte de los conos, bien, utilizando conductos accesorios. Nosotros a esta pieza dentaria le decíamos el pulpito, porque creo que se fue un poquito más para la parte del lado de obturación, bien. Otra causa también para poder realizar las apicectomías son las subobturaciones. En el caso de las subobturaciones, cuando las piezas dentarias presentan pernos y coronas, bien, cuando no se puedan realizar la exéresis de estos, porque si se realizan la exéresis, se puede llegar a fracturar, a lesionar la corona dentaria. Entonces, no se realiza la exéresis, sino al contrario,
Si no se puede realizar, ya directamente trabajamos a nivel de la zona del ápice, eliminando el ápice, eliminando la lesión y haciendo la obturación retrógrada. Otra causa también es la subobturación, cuando acá en este caso de la pieza molar es una pieza que tenía más o menos como 8 años, la consulta fue y concurrió acerca del 8 el 8 que está erupcionado, que le dolía, ¿no? La pieza dentaria esta. Capaz con el tiempo se llegó a eliminar el nervio, pero no se llegó a completar la terapia como corresponde. Bien, en algunos casos las apicectomías se pueden llegar a presentar daños a nivel de la zona del periápice, cuando este proceso, si bien al principio no es doloroso, va creciendo y se puede llegar a formar un quiste. Acá observamos la presencia quística próxima al nervio alveolar inferior. Bien, otra causa importante, esto es lo que les hablaba, cuando existe el tratamiento de los falsos conductos a través de tratando de obturar con pastas lentamente reabsorbibles, si bien van a llegar a tratar de eliminar la lesión, bien, lo van a evitar, van a llegar a producir esta presencia de procesos, bien. Principalmente también cuando existe la fractura de algunos elementos. La habilidad de algunos endodoncistas es bastante práctica, se puede llegar a sacar, pero cuando ya existe la sobrefatiga del material, no es necesario, bien, es necesario eliminar ya directamente la pieza dentaria. Antiguamente, cuando se hablaba de dilaceraciones, en esto no soy endodoncista, pero está bueno recalcarlo, bien, no se podían hacer tratamientos de este tipo así complejos, pero actualmente con la endodoncia mecanizada, si no me equivoco bien, es bastante bueno, bien, poderlo realizar, que tranquilamente pueden llegar a un buen puerto. Esto según la practicidad del endodoncista. Como habíamos dicho anteriormente, cuando se debe realizar a la presencia de pernos y coronas para poder eliminar el proceso. Bien, y también en procesos quísticos que ya presentan algún tipo de alteración en la zona, tranquilamente hacemos obviamente primero la terapia radicular y luego posterior a eso realizamos el tratamiento quirúrgico netamente. Acá es una gran cuestionante. Algunos dicen que solamente realizando un tratamiento endodóntico, eliminando bien la causa, utilizando bien los dos tiempos, se puede llegar a tratar un proceso quístico. Si bien hay artículos que lo mencionan, es bueno también conocerlo, pero también tiene un tiempo largo de tratamiento, lo cual en el caso del paciente es también complicado manejarlo. Lo ideal es tener siempre una salida oportuna. Bien, siempre cuando tengamos un proceso quístico, tenemos en cuenta algo muy importante. Hagamos los test de vitalidad pulpar de las piezas dentarias afectadas. Si las piezas dentarias contigua está afectada, también es bueno realizar la endodoncia preventiva, eliminar todo el foco y pensar después en algún tipo de relleno. Bien, o cuando se realizaron retratamientos y no dio resultado. Bien, clínicamente se va a observar una apicectomía de la siguiente manera. Una lesión apical de la siguiente manera, no apicectomía. Vamos a hablar un poquito de la parte clínica. Principalmente en algunos casos va a haber un aumento de volumen en la parte anterior del vestíbulo. Puede o no tener alguna fístula. Bien, va a haber dolor en la zona apical. El paciente va a citar lo siguiente: me duele en la punta de la raíz. Se va a tocar siempre en ese mismo lugar. Bien. Segundo, en algunos casos va a haber la presencia de alguna fístula activa, bien, que va a ser localizada, que si nosotros no tenemos bien claro dónde está localizada, lo que se hace es colocar un cono de gutapercha, se hace la famosa fistulografía y se hace una radiografía periapical en la zona y nos va a dar directamente la localización de la pieza causal. Segundo, el paciente va a sentir dolor a la percusión y a la masticación, bien, y tenemos que empezar a tratarlo de una forma más simple. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos pedir estudios radiográficos donde es importante que nosotros vayamos a ver, bien,
También nosotros necesitamos realizar, bien, eh, algún tipo de terapia. En este caso, cuando vayamos a hacer una apicectomía, vamos a realizar algunos estudios radiográficos. Principalmente cuando hablamos de una lesión bastante amplia, necesitamos tener un protocolo previo para ver hasta dónde estamos llegando. Como les dije en principio, antes de hacer el exéresis de cualquier lesión del ápice, tenemos que tener los conductos bien realizados, bien eliminados. En este caso, si ustedes ven la imagen radiográfica, bien, tenemos que tener la exéresis. Acá tenemos como que el material se fue pasando, no va a haber ningún problema porque en el momento, después de haber realizado la biopsia, vamos a realizar y vamos a empezar a poder hacer la parte de la cirugía misma. Bien. Muchas veces, anatómicamente, a nivel de la parte del vestíbulo, podemos tener la migración de la fístula o en algunos casos a nivel de la parte palatina, esto por la anatomía misma. Bien, también se puede llegar a presentar algún absceso en la parte del vestíbulo y presentar algún absceso en la parte vestibular. Esta imagen me pareció bastante interesante poderla tomar en cuenta. Ahora les voy a decir por qué. Si ustedes ven una lesión bastante roja, azulada, cuando uno ve esto, está pensando en una lesión de tipo sanguínea, bien, y se le preguntaba al paciente qué había ocurrido con este problema. Sucede que el paciente, cuando fue a los odontólogos, bien, vio que le hicieron un drenaje y que salió todo y evacuó el contenido purulento en una primera vez, bien, pero en una segunda vez lo que se estaba realizando, bien, él mismo con un mondadientes empezaba a hacer lo mismo, hasta que llegó un momento en el cual el mondadiente llegó a producir mucho daño y tuvo que venir a la consulta. A veces algunos pacientes toman otro tipo de recaudos. Bien, en casos más exacerbados, lo que va a producir es una celulitis facial, un aumento de la celulitis facial. Si es una lesión crónica, siempre tomémoslo bien en cuenta. Ahora bien, vamos a ir a lo que es la parte quirúrgica. Bien, la apicectomía básicamente se denomina cirugía del detalle. Cirugía del detalle. Bien, ¿por qué cirugía del detalle? Porque en la apicectomía tenemos que tomar en cuenta muchos tópicos. Bien, tenemos que tomar en cuenta muchos detalles, muchas cosas para que no se produzca posteriormente una reinfección. O sea, lamentablemente cuando no se realiza bien la apicectomía, tenemos que volverlo a operar. Es por eso que personalmente yo denomino a este tipo de cirugía la cirugía del detalle, y tiene que ser un detalle bastante meticuloso. ¿Cuál es el protocolo básico quirúrgico que debemos manejar? Bien, una buena historia clínica completa. Bien, hemos hablado de esto la anterior vez. Pedir los laboratorios necesarios. ¿En qué incluye un laboratorio básico? Tenemos que saber el tiempo de sangría coagulación. Si el paciente es paciente hipertenso, pedir un electrocardiograma. Acordémonos, si nuestro paciente es diabético, también pedir una prueba de glucosa, ¿bien? Y siempre, si nosotros vamos a hacer la gistectomía o la apicectomía previa, esto es muy importante recalcarlo y es por eso que está en grande, ¿bien? Antes de la cirugía debe realizarse un tratamiento de endodóntico previo, ¿bien? ¿Cómo debe estar realizado el tratamiento de endodoncia? Debe de tener un buen sellado. De materiales de endodoncia de sellado no lo voy a hablar porque no conozco, porque no es un área que yo maneje, pero sí al endodoncista con el que trabajo le pido que me haga un buen sellado tanto de la parte periférica. Si se pasa con el material no hay ningún problema porque yo voy a trabajar a nivel de los ápices, ¿bien? Y también dar los AINES, antibióticos y corticoides si son necesarios. Perdón, el corticoide si es necesario hacer una profilaxis antibiótica, ¿bien? Y algo muy importante para tener un buen parámetro de control de la apicectomía son los controles radiográficos a distancia. Bien, tenemos que tener este protocolo básico para poderlo seguir. Bien, intraoralmente nosotros hemos visto que la clínica es soberana.
Después de un proceso apical crónico, ya al paciente se va a realizar el tratamiento de endodoncia previo. Ya hemos hablado acerca de la migración de los procesos cariosos, ¿bien? Clínicamente en esta imagen radiográfica no se observa absolutamente nada. Sí, el paciente refiere dolor a nivel de la pieza 1.1 del central, bien, a la masticación. Si ustedes observan, es una pieza que presenta una rehabilitación protésica, bien. Ahora bien, la anestesia generalmente es localizada. ¿Cómo se debe realizar? Lo ideal es trabajar a cada pieza en lateral del lugar donde vayamos a operar. Si vamos a operar un central, en la pieza, el incisivo central superior del lado derecho, bien, anestesiemos. Depende del colgajo que vayamos a realizar. Lo ideal es anestesiar 2 dientes de cada lado. Por si nosotros vamos a hacer un tipo de colgajo. Verifiquemos realmente el colgajo que sea necesario para poderlo trabajar. Antes de poder realizar la pisectomía, es necesario realizar estudios radiográficos. Antiguamente se utilizaban las radiografías panorámicas y periapicales solamente, pero en este tiempo es necesario ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque acordémonos que las radiografías, tanto periapicales como panorámicas, son laminares solamente, de una sola lámina. Nos dan solamente una dirección, no nos dan más espacio. Mientras que con un estudio tomográfico podemos ver la totalidad y la característica. Lamentablemente con una panorámica, a veces cuando nosotros no tenemos un buen diseño de la lesión, nos quedamos cortos en el momento de levantar el colgajo para poder realizar el tratamiento. Bien, radiográficamente la imagen presentaba, si bien la presencia de un perno, bien, pero a nivel del periápice se observaba una lesión apical o una subobturación que no se llegó a su curso. Bien, en este caso tenemos que elegir un colgajo que sea práctico para poderlo utilizar. Dentro del gran número de colgajos de la pisectomía tenemos varios. Los más prácticos utilizados son los de Parks, los de Wasmund, la numificación de Newman y también la modificación de Newman. Tenemos esos colgajos para poderlos utilizar. Ahora bien, ¿en qué casos se debe utilizar cada uno de ellos? Bien, cuando nosotros vayamos a diseñar el colgajo, algo que quiero quedar bien en claro hoy, tenemos que tomar en cuenta los principios básicos de colgajos que vimos en la primera clase de Zoom. Debe estar realizado sobre base ancha, bien, debe ser sobre tejido blando, debe cubrir todo el lugar donde vayamos a trabajar y debe producir una reposición nuevamente en el lugar donde nosotros vayamos a traer. Bien. Uno de los colgajos que generalmente aconsejo utilizar si la persona no tiene piezas dentarias protésicas, coronas, pernos, si no tiene, lo ideal es realizar un colgajo de tipo de Newman, trapezoidal, levantando todo, observando todo bien, para poder tener mejor resultado. Otra variante que también es buena de poderlo pensar es un colgajo triangular de Newman. Bien. Este colgajo nos va a permitir una visibilidad de la zona y vamos a poder trabajar. Lo malo de este colgajo parcial, bien, tenemos que hacer una incisión de descarga en una buena localización que no esté próximo hacia la parte más comprometida, bien, de la zona. Tenemos que tener una buena localización para tener un espacio geográfico de poder trabajar. Este colgajo, también denominado de Lütke o de Wasmund incluso, es similar al de Newman, pero tiene el espacio que deja hasta 3 o 5 milímetros de espacio, bien, para poderlo levantar. ¿Y qué hace? Contornea las piezas dentarias, o sea, forma más o menos el cuello. Y lo malo de este colgajo, si bien es bueno y no permite la retracción de la parte de las encías, bien, lo malo es de posicionarlo nuevamente, la sutura se complica bastante. Otra variante es la variante de Newman modificado, que es de la misma manera, no se lleva en cuenta los cuellos, sino directamente es una incisión lineal. Bien, acá tenemos la imagen de poder hacer un colgajo de Lütke.
que es bastante práctico para poder levantarlo todo, pero el momento de reposicionarlo es un tema la sutura. El colgajo más común que se utiliza es el colgajo semilunar. Bien, ¿cuál es la ventaja de este colgajo? Bien, la ventaja de este colgajo es de que nosotros podemos llegar a levantar directamente en la zona de la lesión. Si nosotros vamos a utilizar un colgajo semilunar, tomemos en cuenta de que antes de poder realizar tenemos que tener una buena tomografía. ¿Por qué? Porque este tipo de colgajo no nos va a permitir poder trabajar en una zona donde nosotros no alcancemos completamente la lesión. Principalmente yo aconsejo como sugerencia hacer este tipo de colgajo a la altura de los caninos, de los caninos. ¿Por qué? Porque son raíces mucho más pequeñas, perdón, mucho más largas. Mientras que en dientes más pequeños, lo ideal que tienen raíces pequeñas, lo ideal es hacer un colgajo de Newman para poder ver todo, levantar todo y acomodar todo nuevamente. Mientras que la raíz del canino es una raíz bastante amplia, larga, potente, entonces vamos a poder tranquilamente trabajar en esa zona. Bien, acá tenemos el diseño que se eligió porque teníamos una raíz bastante larga, una incisión de un colgajo semilunar. Bien, ahora bien, ¿qué materiales vamos a llegar a necesitar? Hacemos la incisión, bien. Necesitamos, como les había dicho, trabajar con cosas mucho más prácticas. Los periostótomos generalmente son más traumáticos. Lo que utilizamos son las curetas de tipo mold, bien, utilizando la parte activa y la parte filosa para poder levantar completamente el colgajo, bien. Siempre acordémonos de que tenemos que levantar el periósteo. En el momento que nosotros levantemos el colgajo, en algunos casos vamos a tener la lesión netamente vista, porque acordémonos que toda lesión del periápice va a llegar a destruir hueso y a veces la ventana la tenemos ya casi hecha sin necesidad de utilizar alguna pieza de mano. Bien, o podemos llegar, si no la tenemos, podemos llegar a utilizar un atacador o podemos utilizar para poder localizar la lesión, porque sabemos que alrededor de la lesión el hueso está ya deteriorado. Bien, generalmente nosotros utilizamos un atacador, utilizamos una pinza, una cureta de periodoncia recta, la que utilizamos nosotros para poderlo localizar. Bien, hacemos el legrado, bien, siempre, como les había dicho, levantemos todo el legado, bien, y también el periósteo tiene que estar bastante cubierto. Hagamos el legrado con las curetas de mold. ¿Por qué utilizar las curetas de mold? Porque necesitamos tener la manera más práctica de poder trabajar los tejidos blandos para que nosotros también podamos reposicionarlo. Las de mold, la ventaja grande que tienen son puntas filosas activas, entonces vamos a poder levantar tranquilamente el colgajo. Bien, una vez que nosotros levantemos el colgajo, vamos a pasar a otro tiempo quirúrgico. Bien, lo ideal cuando nosotros vayamos a hacer la osteotomía, bien, ya tenemos, en algunos casos tenemos la lesión ya básicamente expuesta, bien, en algunos otros casos no. Con el estudio radiográfico vamos a ver hasta dónde realmente lo tenemos. Cuando tengamos la lesión bien lista y bien preparada, podemos llegar a utilizar diferentes tipos de elementos. Acá tenemos ya levantado bien el colgajo, preparado y listo para poder actuar. Si observamos en esta imagen, ya tenemos básicamente la lesión casi descubierta. En algunos casos se va a utilizar algún tipo de cucharitas para poder entrar directamente en la cavidad. En otros casos no. Se va a necesitar acceder con otros tipos de materiales. Bien. El fin importante de poder acceder a la cavidad quística para empezar a hacer todo lo que es la terapia de la apicectomía, bien, es poder ingresar con el fin de poder seccionar la parte apical mediante las turbinas, piezas de mano, o también pudimos utilizar en algún tiempo, actualmente ahora se está utilizando mucho lo que son los cavitadores, que ya vienen algunas presas preparadas para poderlo trabajar también y que no sea muy traumático en la zona. Bien, pero sí debe tener mucha irrigación.
Bien, ahora bien, ¿cómo podemos acceder a la cavidad? Se puede utilizar de dos maneras: pieza de mano recta, de una presa cilíndrica, redonda, perdón, que vaya a llegar a poder hacer todo el desgaste de la parte vestibular, o una turbina que también de la misma manera nos va a permitir esto. Pero acá sí tenemos que tener bastante irrigación en la zona. Otra forma también se llega a utilizar es la pieza de mano recta para poder acceder a la zona. Bien. Actualmente también una manera más práctica es tenemos los ultrasonidos y también tenemos los piezosurgery que también tienen este mismo cometido. Evitan producir mayor daño, mayor trauma y también son importantes para que los tomemos en cuenta. Bien, a través de estas puntas, bien. Esta es una empresa que está buena, que tiene como clones que se pueden adaptar directamente a lo que es nuestro cavitador, bien, utilizándolos de diferente manera para poder acceder básicamente primero a la cavidad. Bien, una vez que nosotros nos posicionamos, realizamos el acceso directo hacia la cavidad. Acá tenemos la imagen de la utilización del piezosurgery para poder hacer el acceso quirúrgico. Bien, una vez que estamos dentro de la cavidad, ya tenemos la cavidad expuesta, entonces tenemos que empezar a hacer el tratamiento de la cavidad a través del curetaje apical. Podemos llegar a utilizar las curetas quirúrgicas, bien, pero generalmente a veces vienen anchas, son muy grandes. Otras curetas que generalmente se puede aconsejar como sugerencia son las curetas de caries que tienen filo. Esas son mucho más pequeñas y más prácticas de utilizar. Bien, y la lesión se estaría eliminando completamente de la zona. Ahora bien, hay un dato muy importante que quiero dejarles. En algunas escuelas se utiliza, cuando se hace el acceso quirúrgico, se prepara como el azul de metileno, pigmentando la zona. Bien, ¿para qué sirve el azul de metileno? Va a servir para que nosotros podamos delimitar la zona quirúrgica. El azul de metileno va a pintar todo proceso de granulación que tengamos al interior para que nosotros vayamos eliminándolo. Bien, ese fin tiene el azul de metileno, o sea, nos va a permitir ver qué lugares de la zona tienen todavía el proceso para poderlo eliminar. Bien, otro material que también nosotros utilizamos, acá no lo puse, es la tetraciclina. Nosotros también utilizamos con una pasta de tetraciclina que tiene la misma función. En ambos casos, bien, acá vemos la imagen, que fue pintado con el azul de metileno con una pasta al interior, se fue cureteando y eliminando toda la lesión. Bien, es por eso que está de ese color azul. Bien, les hablaba de la tetraciclina. También se llega a utilizar con una pasta, bien, y se localiza al interior del ápice. Una vez localizado al interior del ápice, bien, se va a empezar a curetear y se va a empezar a eliminar completamente la lesión. Bien, esto nos van a pigmentar la zona del tejido de granulación que nosotros tenemos que eliminar. Bien, una vez que nosotros tengamos esto, lo ideal es siempre, después de eliminar y después de realizar todo, hacer un lavaje profuso de la zona del interior de la cavidad para eliminar todo el resto que haya quedado. Se puede utilizar una o otra, son dos escuelas que están válidas poderlo utilizar. Bien, una vez eliminando todo, utilicemos curetitas de buen filo para poder eliminar completamente el proceso. Bien, eliminando el proceso radicular en la parte interna, nos va a quedar todavía siempre, si nosotros no eliminamos el ápice radicular, acá viene la gran pregunta. Antiguamente solamente se eliminaba el proceso cuando era y nada más, pero también es necesario tomar en cuenta esto, de que se debe hacer sí o sí la amputación radicular, porque hacia la parte de la cara de la raíz dirigida hacia el vestíbulo, hacia la parte lingual, va a llegar a tener puede llegar a tener un poco de proceso de infección en el lugar. Bien, una vez si no se lo eliminamos, nos vamos a quedar con eso y eso va a llegar a predecir una recidiva. Entonces es necesario siempre realizar la amputación. A través de turbinas lo podemos utilizar. Bien,
Este es un artículo que me encantó leerlo y también me cambió un poco más la mente, un poco de los paradigmas. Habla de la presencia del porcentaje de la ramificación a través de los canales que se van a ocurrir. Habitualmente, cada pieza dentaria presenta el delta apical. Bien, el delta apical es la formación mucho más próxima de los conductos radiculares en cada pieza dentaria. Y si nosotros cortamos, hacemos la amputación 1 milímetro, nos vamos a quedar cortos todavía. 2 milímetros también. Lo ideal es hacer un corte de 3 milímetros del ápice. O sea, el ápice hay que eliminarlo 3 milímetros. Obviamente que esto va a depender del tamaño de la porción apical que tengamos. No es lo mismo hacer la amputación en un central que en un canino. Es diferente, ¿bien? Que tengamos en cuenta este parámetro. Bien, estas ramificaciones van a ser muy comunes en piezas centrales, en piezas laterales. Es así que por eso que cuando la persona haya sentido dolor, es que lo tenemos que tomar en cuenta. Bien, y también acá nos habla el artículo, haciendo un parámetro, acá tenemos la imagen, cuánto se eliminó, más o menos fueron 3 milímetros. ¿Con qué se eliminó? Con una fresa cilíndrica fina. Bien, eliminando el ápice, ya podemos eliminar todo el contenido que nos falta de toda la lesión de la parte más posterior al ápice de la raíz. Bien, ahora bien, generalmente se toma un parámetro de 2 a 3. Acá tengo imágenes muy claras en cuál es la forma de la eliminación de la raíz. Bien, una vez eliminado, nosotros ya tenemos el acceso. Si bien cuando nosotros vayamos a hacer la amputación radicular, bien, tenemos que tomar en cuenta si es una pieza uniradicular o es una pieza birradicular, bien, para poder hacer los cortes y posteriormente pensar en el tratamiento de la cavidad. Observamos acá, bien, eliminando de esta manera los conductos accesorios, bien, del canal principal, los cuales no estaban sellados completamente y es por eso que se produjo la lesión. Bien, de esta manera también vamos a tener un mejor acceso a nivel del conducto radicular y vamos a poder eliminar completamente el tejido enfermo, bien, a través de una fresa. Acá podemos ver en la imagen clínica cómo estamos eliminando a través de una fresa. Bien, vamos a pasar a otro punto muy importante, bien. ¿Cómo vamos por ahí, Gerson? ¿Estamos bien con la señal? Así es, se escucha bien y se ve bien. Continuamos, querido doctor. Seguimos adelante, Misa. Así es, seguimos. Bueno, ¿Todo bien? Adelante. ¿Está todo bien? Perfecto. Ahora bien, una vez que nosotros hayamos hecho la aplicación radicular, tenemos que crear la cavidad retrógrada. ¿Sí? Ahora bien, no podemos nosotros quedarnos ahí. Bien, y necesitamos utilizar materiales que sean prácticos. Actualmente nosotros lo que hicimos era hablar de la ejecución es muy particular para poder hacer, pero realmente el entendimiento de explicaciones podemos llegar a utilizar las piezas podemos utilizar necesarias para poder hacer este acto. Algo, Bueno, ¿no? doctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. ¿Hay algún problema con el tema del sonido? No se escucha muy bien. Está Sí, fallando el audio. bien. Ahora sí, ya estamos mejor. Muy bien, perfecto. Un poquito el volumen, trate de subir un poquito el volumen, doctor. Creo que el audio se está yendo. Ahí estamos mejor. Perfecto, ahí continuamos. Muy bien. Cuando nosotros hacemos el corte de la amputación radicular, básicamente se va a observar así. Cortamos la butaperca. Bien, algunas escuelas, en algún caso, solamente terminaban acá.
y cortaban el ápice solamente, y acá se puede exponer lo que es la gutapercha. Bien, pero es necesario tomar en cuenta de que el corte hacia el acceso de la cavidad retrógrada debe ser una clase 1. Bien, esta clase 1 debe tener una profundidad mínima de 1 milímetro. Bien, este corte debe ser preparado de 1 milímetro. ¿A través de qué? De materiales para poderlo utilizar y hacer la cavidad retrógrada. Acá podemos observar bien la posición, la nueva posición con una fresita, con una piedra especial, la que utilizamos nosotros con los cavitadores. Bien, la dirección es óptima, entonces acá podemos tranquilamente poder hacer la cavidad retrógrada sin ningún problema. Bien, una vez creada la preparación de la cavidad retrógrada, acá hay una gran pregunta que siempre hay. ¿Qué tipo de material poderlo llegar a utilizar? ¿Qué tipo de material debo utilizar para el endodoncio, para hacer este cierre? Hay un sinfín de materiales que fueron escritos. A un principio, esto es un gran elemento que uno de mis amigos, quiero mandarle un cordial saludo a la doctora Jocelyn. La doctora es especialista en endodoncia de la Universidad de Buenos Aires, con la cual trabajamos. Bien, es la que me acompaña en la parte quirúrgica acá en la clínica. Es con ella donde hacemos, y la que me está actualizando cada vez más de la parte de endodóntica. Bien, ahora bien, pasamos a decir qué tipo de material necesitamos. Bien, existen un sinfín de materiales de obturación retrógrada. ¿Cuáles son estos materiales? Tenemos los que siempre se han utilizado. Bien, tenemos la clásica amalgama, el sellado con gutapercha, el ionómero, el eugenato en alguna época, el IRM, en algunos casos incluso la resina, bien, y el MTA. Bien, la clásica escuela antigua se utilizaba la amalgama, bien, pero lamentablemente la amalgama, ustedes saben que tiene grandes desventajas con el mercurio, no se utiliza más. Los pacientes que fueron operados de apicectomía con amalgama, bien, van a llegar a presentar a nivel del ápice de la zona, si bien se realizó una buena cirugía, no hay ningún inconveniente, van a empezar a presentar como un tatuaje, como una mancha a nivel de la parte más posterior. Bien, y también se pensaba en un sellado con gutapercha. Acá les traigo un journal de la revista de cirugía oral y maxilofacial que habla sobre de la Sociedad Española de Cirugía Maxilo, que habla sobre la apicectomía quirúrgica propuesta de un protocolo basado en la evidencia, y habla como un tratamiento de los materiales más prácticos de poderlos utilizar. Bien, y habla de 5 materiales que se utilizan para poder hacer el relleno. Primero habla de la gutapercha. La gutapercha tiene buena biocompatibilidad, pero no es impermeable. O sea, que cuando se hace la apicectomía o la amputación radicular, sí o sí se tiene que utilizar un material para poder hacer el sellado de esta cavidad. Bien, pero si nosotros lo dejamos solamente al medio expuesto de esa manera, va a ser un problema posterior. La amalgama tiene buena capacidad de sellado, una biocompatibilidad mala, pero es bastante impermeable. Lamentablemente, como es tóxica y por el tema del mercurio, no lo utilizamos más. Bien, otro material que se está utilizando bastante en muchos lugares es el ionómero de vidrio, porque tiene una gran capacidad de adhesión química. Bien, tiene 3 cruces en lo que es la biocompatibilidad y la impermeabilidad de la misma manera. Bien, sabemos que va a liberar flúor y lamentablemente en el tema del sellado no presenta un buen sellado, y también para poderlo trabajar es un problema. Hay algunos, tenemos ese gran inconveniente, pero de ser un material es bastante óptimo. El IRM también de la misma manera tiene esa misma característica. Bien, el Super Eva, que es un material netamente de obturación que se encuentra en España,
Bien, es un buen material restaurador, es intermedio, es menos tóxico y tiene mediana capacidad selladora. Lo que actualmente se está utilizando mucho en este tiempo es el MTA, porque presenta buena compatibilidad y también buena impermeabilidad en el sellado de la cavidad retrógrada. Ahora bien, me habían comentado del biodín, la anterior vez me hacía una pregunta el doctor. He estado preguntando a la colega que hace endodoncia si es un MTA mejorado. Entonces anda muy bien en este tipo de tratamientos. Bien, aparte va a llegar a producir un buen uso. Actualmente lo que se utiliza en este tiempo es el MTA. Las demás obturaciones, los demás otros materiales no se están utilizando más en este tiempo. Principalmente el MTA se está utilizando mucho y personalmente lo utilizado y anda muy bien. Los demás no se utilizan más. Bien, acá observamos cómo ya se preparó y podemos llevar el material de obturación retrógrado a la zona. Bien. Acá podemos observar los diferentes tipos de materiales y vemos la característica de filtración en un estudio in vitro. Bien. Vemos que el sellado más perfecto es a nivel del MTA. Acá vemos en una imagen mucho más amplia, bien, y vemos que el sellado del canal está perfecto. Bien. Esta es una imagen de un ionómero de vidrio que utilizo. Lamentablemente, por el sellado y el trabajo, no se utiliza más. Personalmente lo utilizamos más el MTA. Ahora bien, una vez de que nosotros terminamos el sellado de la cavidad retrógrada, bien, debemos de pensar en biomateriales para poder cubrir el espacio. Se puede llegar a colocar un biomaterial, un relleno de hueso, bien, pero tomemos en cuenta de que debemos estar seguros de haber eliminado completamente la lesión de la zona. ¿Por qué? Porque si no va a quedar y se va a llegar a producir una recidivia. Si nosotros eliminamos completamente y hemos trabajado bien, tranquilamente podemos llegar a colocar un biomaterial. Bien. ¿Qué es importante después de realizar esto? Bien, es importante realizar un buen cureteo y también la biopsia de la lesión. Cuando nosotros eliminamos la lesión, mandamos a anatomía patológica y generalmente estamos hablando de un quiste inflamatorio si es de tipo radicular, bien, para tener un buen resultado y poderlo utilizar. Bien, acá vemos ya la parte final de la sutura. Cuando nosotros trabajamos en lo que es la parte de la confección de la cirugía, debemos de utilizar material más delicado. Trabajemos con suturas no solamente de 3 ceros, de 4 ceros. Acá sí, lamentablemente, como estamos en una zona altamente estética, debemos de devolver la posición ideal a los materiales. Generalmente a mí me gusta trabajar incluso con mucho más delicadeza en esta zona. Bien, tengamos mucho cuidado con esto. Si bien el tratamiento de la pisectomía termina ahí, pero lo más importante para ver si nuestra cirugía ha llegado y ha tenido un buen puerto, un buen fin, bien, es realizar controles postoperatorios a distancia. Acá podemos observar la cirugía que se realizó al principio del preoperatorio, después del momento de poder haberse realizado la exéresis y la pisectomía y los controles a los 5 meses posterior de la cirugía. Bien, tenemos que tomar en cuenta de que es importante, vital y sobresaliente poder realizar estos controles. Sí o sí se deben realizar para poder ver de que el resultado nuestro sea óptimo. Bien, acá podemos observar otra vez cuando hay una sobreobturación de material porque se fueron reabsorbiendo. Bien, tenemos a los 2 meses y hasta los 5 meses de control sin ningún problema y no vemos daño a nivel de la lesión. Actualmente la mayoría de los profesionales están realizando este tipo de tratamientos utilizando básicamente los microscopios. Nosotros en cirugía no utilizamos microscopios, sí,
Muchos endodoncistas que también hacen la parte quirúrgica lo están utilizando y me parece muy práctico porque de esa manera se puede llegar a visualizar un poco más el campo operatorio para poder eliminar completamente toda la zona de la lesión y tener un proceso y un trabajo completo. Bien, siempre lo natural nos va a llamar la atención. Bien, después de haber realizado todo el tratamiento, debemos devolver la armonía a todo el tratamiento que nosotros vayamos a tener. Básicamente la armonía va a depender de todo el trabajo práctico que nosotros vayamos a hacer. Bien, antes de terminar, nos habían preguntado mucho los chicos de Cúspide, recibimos muchos mensajes y todo esto. Si alguno de las personas capaz no nos puede preguntar algo acá en vivo, nos puede mandar, con gusto, ahí les dejo las descripciones tanto de la página de Facebook y también del Instagram. Nos vamos a estar contactando, vamos a estar conversando y vamos a estar conociendo un poco más acerca de este tipo de tratamiento. Bien, les agradecemos a todos, gracias por habernos escuchado. Con gusto, si hay alguna pregunta, chicos, los vamos a estar respondiendo acerca del tratamiento del tema que hoy estamos realizando. Otra cosa muy importante, un amigo mío hace mucho tiempo me preguntó algo muy interesante. Me dijo, ¿quién es la persona quien podría realizar la cirugía mejor? ¿Un cirujano maxilo o un endodoncista? Personalmente siempre digo que la persona más capacitada generalmente es un equipo de trabajo. El cirujano maxilo debe aprender del endodoncista que conoce mucho de la parte apical, bien, como también de la otra parte. Creo que si podemos tener una buena formación, podemos tranquilamente tener un buen resultado del tratamiento. Bien, chicos. Así es, querido doctor. Muchas felicidades. Muy didáctica la charla, muy fácil de entender. Yo creo que va a ser muy fructífero para los doctores que se dieron cita. Más de 300 doctores conectados en un momento, llegamos a un pico sumamente alto. Agradecer a los doctores igual por estar constantemente siguiéndonos en los cursos de actualizaciones, varias preguntas, algunas observaciones igual. Obviamente siempre es bueno manejar específicamente este tema al lado de un profesional especialista en endodoncia, ¿no es cierto? Que de cierta manera tiene un manejo tal vez más amplio en esta zona. ¿No es así, querido doctor? Así es, siempre considero, como dije al finalizar de la charla, bien, de que es la parte de cirugía apical debe ser un conocimiento compartido con el endodoncista y el cirujano maxilo. Es un equipo de trabajo. Es un terreno muy interesante, las personas que hacen endodoncia que conocen mucho de esto. Personalmente yo tengo un endodoncista que está conmigo, que con lo cual trabajamos en conjunto y vemos y tratamos de poder llegar al buen puerto de la cirugía, porque día a día se va aprendiendo cada vez más. Dicen, un trabajo en equipo para lograr un éxito. Siempre. Así tiene que ser, querido doctor. Bueno, mire, tenemos varias preguntas y también algunos saludos de los doctores. Mire, aquí tenemos el doctor Julio César Velázquez de Chavarría desde Tarija. Saludos. Gracias, doctor Julio. El doctor Jorge Miranda, buenas tardes, doctores, gracias por su dedicación. La doctora Reina Guzmán, hola, saludos desde Nicaragua. El doctor Osvaldo Predilecto, hola, desde Argentina. El doctor Jesús Espinosa, saludos desde México. Saludos, el doctor Núñez, saludos, doctores, un saludo, compañero de universidad, un abrazo, querido doctor. El doctor Richard Guarita Campos, doctor Wilson, saludos desde Potosí, un abrazo. Gracias, el doctor Neira Vilés, buenas tardes, gracias, un abrazo, saludos, igual un abrazo al doctor que siempre nos sigue. El doctor Daniel Fernando Valdivia, buenas tardes, doctor Wilson, un saludo. Gracias.
La doctora Rocío Paredes, buenas tardes, doctor Wilson, saludos desde México. Gracias, doctora Rocío, saludos. México. Aquí la doctora María Ustaris Guzmán, buenas tardes, doctor Wilson, desde Cochabamba, Bolivia. El doctor José Antonio Romero Lecanda, saludos, doctor Wilson y equipo. Gracias. Y la doctora Melvi Rada Peñaranda, doctor Wilson, qué bueno verlo por este medio, saludos, le mandan un saludo igual acá desde Oruro, el doctor Marcelo Irusta. Saludos, la saludos. doctora Tacho Morales, buenas tardes, saludos desde México. Aquí el doctor Pablo Mesa, saludos, doctor Wilson. Gracias, Pablo. Doctor Lía García Manzaneda, buenas tardes, saludos, doctor. Gracias. Aquí el doctor Yamil Solís Encinas, saludos, un abrazo igual, querido doctor. Aquí el doctor Cristian Díaz, el señor Goco de México. Es muy agradable cuando un buen doctor comparte sus conocimientos con buena finalidad. Gracias por su tiempo. Así Gracias, es. Cristian. La doctora Dolores Gómez, excelente ponencia, felicidades. El doctor Eri Tomizán, saludos desde México. Gracias, México. Son varios los de México que nos están acompañando. Sí. Gracias a toda la gente de México que nos acompaña. Efectivamente, así es. Aquí tenemos una aclaración del doctor Huáscar Avendaño. El semilunar ideal para mantener la salud de los capilares de la encía, evitando futuras retracciones y colapso. Salud. Supongo hace referencia obviamente a la incisión semilunar que se tiene que aplicar. Sí, generalmente es con ese fin, bien con el fin de que evitar gran cantidad de la pérdida de colapso, pero también acordémonos de que el semilunar se debe utilizar cuando las raíces sean bastante largas. Un semilunar en una pieza central que tenga poca raíz va a ser muy complicado poderlo diseñar. Ahí ya tendríamos que cambiar a un colgajo de Newman, que es mucho más práctico para poder levantar todo y reposicionar todo. Obviamente, siempre y cuando que esta pieza dentaria no tenga ningún tipo de algún perno y corona, para no producir la retracción y complicación en este caso después de la cicatrización. Gracias por la aclaración, Huáscar. Perfecto. Aquí el doctor Luis Pacheco Ramírez, muy buen cirujano. Doctor Martínez, saludos. Una pregunta que nos mandó al WhatsApp el doctor es si es efectivamente correcto el uso todavía de ionómero en la obturación a retro, querido doctor, porque actualmente creo que no se aplica mucho. Generalmente, antiguamente se utilizaba, pero en este tiempo no se utiliza más. Lo que se utiliza más es el MTA. Ya pasó. Antiguamente, primero antes se sellaba solamente con calor o frío la gutapercha y nada más, o con amalgama. Después venía el ionómero, el IRM, pero actualmente no se utilizan más. Se utilizan más lo que es el MTA. Actualmente es lo mejor para poder utilizar del MTA para arriba. Perfecto. Perfecto, doctor. Aquí tenemos la doctora Dolly Cuellar Osinaga. Después de la cirugía, tal vez se podría dejar hueso liofilizado y membrana. ¿Sería lo ideal? Depende. Como había dicho, debemos de eliminar completamente la lesión. Verifiquemos que hayamos eliminado toda la lesión. Cuando eliminemos toda la lesión y estemos seguros de que no dejemos ningún contenido, ningún proceso apical en la zona, se puede llegar a utilizar tranquilamente hueso, un relleno. Generalmente es bovino, es lo más práctico que tenemos a mano. Se puede colocar membrana o no, porque no estamos haciendo una regeneración ósea, lo que estamos haciendo es llegar a cubrir la zona de la lesión. Habitualmente es mejor dejar doble membrana para evitar de que exista algún tipo de colapso de tejido blando. Eso por principios básicos de regeneración. Sí se puede llegar a colocar. Lo ideal es bovino, que es lo más práctico. Perfecto. O, si es muy pequeña la lesión, solamente se coloca el coágulo nada más. Si es obviamente ya más amplia, se tiene que pensar en un material de relleno. Perfecto, doctor. Aquí una pregunta del doctor Sebastián Roa. Doctor, ¿qué piensa del bruñido en frío y calor? ¿Se acuerdan que hace ratito justo hablamos de eso?
que es una técnica muy antigua, generalmente no se utiliza más. Acordémonos de que tanto la amalgama como la gutapercha no es impermeable, entonces va a quedar expuesto. Bien, es necesario sí o sí realizar la obturación que tengo que dar con un buen biomaterial, en este caso con el MTA. Excelente, Perfecto. doctor. Tengo una preguntita que enviaron al WhatsApp los doctores. La doctora Gabriela Laura le pregunta, respecto a la amputación del ápice, ¿qué opina acerca de que el corte se realice en sentido vestibular y con una cierta angulación? Esa es una pregunta que tiene. Y la segunda preguntita, pregunta, ¿qué tipo de vehículo utiliza para diluir la tetraciclina? Generalmente se utiliza mínima angulación, igual casi no varían mucho, porque se tiene que ser bien particular el corte, bien preciso, y son, como habíamos dicho, lo ideal es hacer de 2 a 3 milímetros como mucho, no más, obviamente tomando en cuenta el estudio de la raíz. Bien, la tetraciclina, como habíamos dicho, hay dos escuelas, unos utilizan el azul de metileno y la tetraciclina. La tetraciclina solamente se diluye con solución salina, nada más se hace una pasta y se lleva a la cavidad, se deja actuar, actualmente se deja actuar como para que limpie todo. Lo ideal es dejarlo 2 minutos como máximo. Bien, una vez de que pase todo esto, empezar a hacer el curetaje completo de la zona, bien, y lavar bien, limpiar bien, y vemos de que realmente hayamos eliminado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que el lecho está básicamente blanco? Pero si ustedes van a utilizar tetraciclina, laven bien la cavidad. Laven y laven y laven y laven para eliminar completamente todo. No dejen nada de eso. Perfecto. Perfecto, querido doctor. Aquí tenemos una pregunta igual del doctor Manuel Rodríguez. ¿Qué opina del uso de Biodentine para obturación? ¿Lo ha utilizado? Justamente me preguntaban, ¿se acuerdan de esto de la anterior vez? Sí, estaba averiguando. Creo que es un MTA mejorado, por lo que estaba hablando con el endodoncista. Si me equivoco, capaz me corrigen, chicos. No soy endodoncista, como dije, soy maxilo. Bien, creo que, si no me equivoco, es un MTA mejorado. Y si anda muy bien y viene de la familia de MTA, es bárbaro. Perfecto. Aquí la doctora Julie Mercado Peña, excelente. El doctor Josué Flores, muy buena charla y buena enseñanza. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Angelita Ortiz. Un saludo igual a la doctora. Doctor Misael. Excelente, doctor Martínez. Una pregunta, ¿qué tiempo deja la tetraciclina y con qué lo mezcla? Gracias. Eso creo ya lo habíamos dicho hace rato, justo. Utilizamos la tetraciclina y la mezclamos con solución solamente. Bien, hacemos con una pasta y lo colocamos de 2 a 3 minutos. Una vez de que está la zona bien puesta, eliminamos toda la pasta, cureteando todo, eliminando todo y limpiando bien y lavando bien. Acuérdense de eliminar completamente toda la pasta que vayamos a dejar interior. Igual esta pasta nosotros utilizamos cuando nos hacemos algún tratamiento quístico pequeño, no en grandes, ¿bien? Colocamos para poder eliminar el hueso completo. Antiguamente la tetraciclina se utilizaba en tratamientos periodontales, si ustedes se acuerdan, para poder hacer la parte de alisado radicular. Se colocaba en la parte tanto dentaria para poder eliminar y quedaba el hueso blanco de todo el proceso que quedaba. También se puede llegar a utilizar en la parte. Generalmente nosotros utilizamos, o bien utilizamos azul de metileno, utilizamos tranquilamente la pasta. Bien, ambos son válidos. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta del doctor Jorge Miranda. Primeramente, felicitarlo y agradecer su dedicación con nosotros. Una pregunta. En caso de una apicectomía en pieza 37, afecte a varias raíces y una de las raíces esté enganchado el nervio dentario inferior, ¿cuál es el procedimiento? Exodoncia. No hay otra más que una exodoncia. Creo que el tratamiento es más que obvio. Bien, igual hay que tener mucho cuidado, esto sí quiero dejarlo bien en claro. Es complicado realizar una apicectomía en molares, tanto superiores como inferiores. Hay que hacer un estudio radiográfico previo y ver también si esa pieza dentaria tiene vitalidad futura, si va a tener tiempo en proyección. Si el caso no lo requiere,
generalmente se prefiere realizar la exéresis de la pieza dentaria y pensar en una rehabilitación con implantes. En este último tiempo se está realizando muy poco, no, se está realizando con mucho cuidado, mejor dicho, el diagnóstico clínico para poder realizar una correcta apicectomía en la parte de los molares. Perfecto. Perfecto, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del doctor José Antonio Romero Lecanda. Un saludo igual al doctor Misael. Le pregunta, ¿en todas las apicectomías es necesario la obturación retrógrada? Si vemos la lesión quirúrgica donde su lecho quedó limpio, aséptico, sin destrucción, con un buen sellado de gutapercha, ¿cuál es su opinión, doctor? En este caso, generalmente lo ideal es hacer la apicectomía, a no ser que sea una lesión quística gigante, bien que vaya, involucre 3 o 4 piezas y nosotros pasemos con electrobisturí los ápices limpiando bien. Si es una sola pieza o dos, hay que hacer apicectomía porque va a traer problemas posteriores. O si no se realiza la apicectomía, lo que decía la vieja escuela es limpiar bien, acomodar toda la pasta y limpiar con electrobisturí y todo lo que vendría a ser la contaminación a nivel de la raíz de la pieza dentaria. O sea, pero tomemos muy en cuenta ese detalle. Obviamente, si tienen que estar hechos, si se vamos a aventurar a hacer esto, lo cual no se aconseja, siempre es bueno hacer la apicectomía. Deben estar bien realizados los conductos, tienen que estar perfectamente realizados. Es como yo le digo a la colega endodoncista, que ella es capísima en esto, es un referente también, y le digo que tienen que quedar bien sellados. Es la única manera de tener ya un parámetro bueno en cuanto a su manejo. Sí, se debe realizar. Si la lesión es pequeña, debemos de pensar en hacer la apicectomía. Siempre. Perfecto. Perfecto, querido doctor. Aquí tenemos una pregunta del doctor Julio Mejía Fernández, que creo que ya fue respondida hace un momento. ¿Se puede utilizar el PRF para hacer el relleno de la cavidad? Efectivamente, Es sí. un gran tema de controversia. Miren que yo utilizo bastante PRF en la zona crítica. Algunos journals que estaba leyendo, que es bastante interesante leerlo, decían de que si no se elimina la cantidad y no está uno seguro de eliminar todo el proceso, utilizando PRF va a ser un problema, porque acordémonos que el PRF tiene tejido, tiene células D y factores de crecimiento. Bien, va a ser una complicación. En este caso en particular me voy a tomar como un stop personalmente en el caso de quistes y en el caso de apicectomías no utilizo PRF. Sí utilizo la membrana para poder cubrir, no para hacer el sticky bomb, no utilizo, sino que básicamente en esa parte me voy un poco más a la vieja escuela, porque estoy tratando de ver un poco más estudios de más cantidad de casos para poderlo sí utilizar. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Rocío Ojeda Ayala. ¿El corte a nivel apical lo recomienda diagonal o horizontal? Gracias. No varían mucho la dirección, casi estamos hablando de 10 grados. Generalmente son casi 10 grados. Algunos lo hacen de forma diagonal o de forma horizontal. Mucho depende. Si va a ser el corte en la parte inferior, tiene que ser de tipo diagonal, porque no vas a poder colocar el cavitador para poder ingresar, va a ser de mala visión. En la parte superior, ligeramente tiene que ser horizontal, y en la parte inferior, más ligeramente diagonal. Perfecto. Muy interesante, la doctora Rosa Solís, muy interesante, es un trabajo en conjunto, así es. Aquí tenemos una pregunta del doctor Miguel Ángel Churata. ¿Cuál sería el protocolo de cirugía en una pieza con perno uniradicular que no sea visible, que no sea viable su retiro del perno? Indica. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Dependiendo, si la pieza dentaria tiene algún proceso apical,
tenemos que realizar una apicectomía, porque habíamos hablado de las indicaciones de la apicectomía y justamente es esto, cuando no se puede retirar el perno, o sea, generalmente si son pernos de metálicos, se retiran, eso es lo que yo vi. A la endodoncista lo utilizaba con el ultrasonido y el perno salía, que es metálico. Es mucho más complicado si se utiliza un perno de fibra de vidrio, que es lo que ella me comentaba, que es mucho más difícil extraerlo que un perno común. Si el perno se puede extraer, se puede hacer un retratamiento bien y trabajar con eso y empezar nuevamente a poder hacer un buen tratamiento, planificando la parte quirúrgica, ¿no? Si este remite nuevamente con el proceso apical. Bien, dependiendo del grado, si es una lesión bastante amplia que ya involucra mucho más cosas, no nos vamos a aventurar a algo tan sencillo, sino vamos a pensar en capaz de algo más radical, pero mucho depende del estudio radiográfico previo. Perfecto. Aquí tenemos un saludo del doctor José Flores, saludos desde Perú. Gracias, Perú. Saludo del doctor Pablo Loza Martínez, abrazo. La doctora Fran Subieta, gracias doctor por la información de Bolivia. Gracias, colega de Bolivia. El doctor Percy Otalora, saludos doctor Martínez. Aquí el doctor Vaca Vargas José Antonio, desde Perú, saludos, gracias por el aporte. Gracias, aquí Perú. Igual otra pregunta del doctor Julio César Velázquez de Echevarría. ¿Se puede utilizar PRF para cubrir el espacio? Saludos, doctor. Muy buena la disertación. Otra vez, la misma pregunta, querido doctor. Sí, eso es lo que habíamos hablado un rato. Lo del PRF me lo voy a utilizar solamente la membrana para cubrir afuera. No me aventuré todavía a colocarlo porque hay estudios, journals de la parte intralesional, sino solamente la membrana. Por ahora personalmente creo que me voy a quedar todavía ahí, voy a ver un poco más adelante y les voy a comentar si hay algún tipo de forma en la cual podamos manejarlo también. Perfecto. Aquí la doctora Perca Bautista Ever, buena la charla, gracias. El doctor Hilario Lima, gracias doctor, felicidades. La doctora Claudia Angie Las Peñas, saludos desde La Paz. Saludos de La Paz. Johnny Vargas, saludos de Cochabamba, doctor Wilson, compañero de la Universidad San Simón. Johnny, gracias. Sí, soy de la Universidad Mayor de San Simón. Un cordial saludo a todos los colegas que también son de esa casa de estudios. Un cordial saludo a mi Universidad también Mayor de San Simón. Aquí la doctora Roxy Ivana, saludos desde Arequipa, Perú. El doctor Marco López, saludos desde Cochabamba. Gracias, gracias Marco. Aquí el doctor José Antonio Romero Lecando, gusto saludarlos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Un abrazo hasta México. Aquí el doctor Iván Sandrín White Halcón, saludos desde Oruro. Aquí el doctor Marco López, saludos doctor Wilson. Gracias, la doctora Marco. Quijada, saludos desde Aruba. ¿Dónde queda Gracias, Aruba? Doctor. Es una isla que la doctora la conozco, es una doctora prostodoncista muy reconocida, es la doctora venezolana que vive en Aruba, es una isla que nos están mandando saludos desde Aruba. Un cordial saludo, doctora, gracias por acompañarnos. Perfecto. La doctora Lourdes Choque, gracias doctor, saludos. Aquí la doctora Claudia Adela, gracias doctor, saludos desde La Paz, Bolivia. Un gusto. La doctora Rufi Torres, doctor, buenas tardes, saludos desde La Paz, Bolivia. Gracias. La doctora Perca Bautista, saludos doctor, buena charla. Gracias. Aquí tenemos Nancy Choque, excelente charla, doctor Martínez. Aquí el doctor Manuel Rodríguez, un saludo, doctor Wilson, desde México. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, México. Y el doctor Julio Mejía Fernández, gran abrazo, querido amigo. Julio es un gran colega y un amigo y un excelente también cirujano que hace la parte de implantología. Un cordial saludo. Gracias, Julio, por acompañarnos. Aquí está la respuesta a varias preguntas del doctor Julio Mejía Fernández. El PRF se puede utilizar para el relleno en las cavidades, efectivamente, querido doctor. Sí, eso lo habíamos hablado también de que el PRF
no es complicado de poderlo utilizar, pero como habíamos dicho, personalmente prefiero utilizarlo bien, netamente cuando vayamos a solamente la membrana, no la parte de PRF por ahora, solamente la membrana, bien, para que sea mucho más práctico de poderlo manejar, porque habíamos hablado por el tema de los factores de crecimiento y todo eso. Perfecto. Aquí la doctora Rox Ivana, un gusto de conocerlo, doctor Martínez de Arequipa, Perú. Gracias. Aquí el doctor Cristian Manuel de la Vega Paredes, doctor Misael. Buena charla, saludos desde Perú, dice doctor. Quería Gracias. consultar si la única forma de saber si hay tejido infeccioso es con la tinción de azul, de metileno, o también clínicamente hay una forma de asegurar la eliminación de todo el proceso. La única manera es esta, o azul de metileno o la tetraciclina. ¿Por qué? Porque va a va a colorear la lesión. Clínicamente nosotros si eliminamos y nos vemos capaces de poderlo hacer, no lo vamos a hacer porque también no solamente estamos viendo eso, también vemos el tejido, también vemos la sangre. Entonces necesitamos sí o sí colorearlo para poder tener un parámetro amplio para poder eliminar completamente la lesión y quedarnos más tranquilos de que hemos eliminado completamente el foco infeccioso de la zona. Perfecto. Aquí la doc Rox Ivana, el MTA reforzado con qué indica en obturaciones retrógradas. El MTA, el biodine, creo que habíamos dicho hace rato. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Biodine puede ser? Biodentine. Biodentine, sí, el biodentine. Es un MTA mejorado nada más. Eso creo que lo pueden encontrar en sus países. No sé exactamente qué tipo de cosas tiene, pero sí, me dijeron que es un MTA mucho más mejorado y que permite un mejor cierre y cierre también en la zona. Perfecto. Aquí la doctora Daisy Ceballos Hinojosa, buenísimo doctor, muchas gracias por la disertación. El doctor César Delfini, saludos doctor Martínez, excelente disertación. Aquí gracias, tenemos una aclaración del doctor Adrián Ticona. El clorhidrato de tetraciclina tiene capacidades fibronolítica y un pH bajo. Muy buena opción en estos casos. Siempre, como habíamos dicho, utilizándolo como pasta, pero el problema grande es de que nosotros debemos lavar bien, otra vez repito, utilizando tanto el azul de metileno como la tetraciclina, lavemos bien la cavidad después de haberlo puesto en la zona, ¿bien? Perfecto. Aquí la doctora Tawanchi Las Peñas, doctor, ¿qué opina de una apicectomía en una pieza uniradicular con movilidad dentario grado 1? Se podría tranquilamente realizar sin ningún problema, haciendo los estudios radiográficos previos, viendo también la parte clínica y algo muy importante también, la disponibilidad del paciente. Si es un grado 1, no creo que va a haber ningún inconveniente de poderlo realizar. Bien, obviamente tomemos en cuenta los parámetros previos, debe estar realizada la endodoncia antes de la parte quirúrgica, bien, y todos los parámetros también que tomamos en cuanto a los estudios radiográficos y todo. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Elita Ortiz. La última pregunta, querido doctor, ¿cuál es la medicación postoperatoria en general? ¿Cuál es el antibiótico de su elección? Quieren, creo, la parte de farmacología y la vamos a guardar para nosotros, pero vamos a dar un adelanto. Habitualmente siempre es bueno pensar en la premedicación. Yo soy partidario de la premedicación, a mí me gusta mucho. Siempre trabajo con amoxicilinas clavulánicos y si es alérgico, la citromicina como elección, el ketorolac por vía sublingual y algún corticoide si es necesario, pensando realmente si voy a utilizar algo de depósito como las beta o las dexamethasonas y las voy a utilizar en el mismo momento. Si voy a utilizar un corticoide, yo prefiero utilizar una de depósito, que es una betametasona. ¿Bien? Perfecto. Aquí tenemos una aclaración del doctor Richard Guarita Campos, acoplando algo sobre el biodentine, es un silicato tricálcico con un pH muy compatible. Induce a la aposición de dentina reparativa al ser
biocerámicos. Saludos a Cúspide y doctor Wilson. Un abrazo, querido doctor. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. Y eso es lo bonito, querido doctor. Sí. Prácticamente, esta es una reunión de varios colegas en los cuales podemos ir aportando desde el punto de vista de su especialidad, de sus conocimientos, y ahí hacer una formación más completa, ¿no es cierto? Siempre. Qué bonito agradecerle, querido doctor Richard. Gracias, Richard. Buen aporte, gracias, Richard. Sí, es buen aporte y todos vamos aprendiendo. Así es. Aquí el doctor Cristian Díaz. ¿El azul de metileno sirve mejor que el tetra para la pigmentación de tejidos en granulación? Pregunta el doctor. Es básicamente lo mismo. Las dos son iguales, no habría mucha diferencia. Es importante lo que ustedes dicen, chicos. Yo también soy partidario de poder trabajar en equipo porque la parte de cirugía maxilocirugía es una cosa muy particular. La parte de endodoncia tiene otras cosas muy importantes. Haciendo un trabajo en equipo, tranquilamente podemos tener un conocimiento mucho más amplio y aprendemos que es un buen biocerámico que se utiliza. Esas cosas están buenas. Muchas gracias, Richard. Buena aporte. Perfecto. Aquí esperamos cursos de educación avanzada de apicectomía en Santa Cruz. Saludos. Así es, querida doctora. Ya posteriormente es uno de los proyectos que también tiene Cúspide Dental en llegar a más ciudades y tener también centros de formación en lo que es odontología en todas las especialidades. Ya estamos viendo de llegar a Santa Cruz y Cochabamba principalmente, posteriormente a los demás departamentos, ¿no es cierto? Aquí la doctora Esther Coronel Caspa, sí, gracias, doctor. Aquí la doctora Noelí Marisol Céspedes Vargas, gracias, doctor, saludos desde Cochabamba, Bolivia. Gracias. Bueno, querido doctor, con eso ya concluimos la sesión de preguntas, felicitaciones, agradecimientos a una charla muy interesante, muy completa, muy didáctica. Esperemos igual, obviamente lo vamos a tener este tema muy puntual en lo que es el curso de actualización que vamos a realizar en las instalaciones de Cúspide Dental Training Center con el nombre de Residencia en Cirugía Bucal, ¿verdad, doctor? Gracias a todos, chicos. Sí, les invitamos cordialmente a todos los colegas que son locales en Bolivia, también a los internacionales que puedan asistir. Estamos preparando un programa para los amantes de la cirugía bucal, bien, donde vamos a tener tiempos de actualización, vamos a tener clases teórico-prácticas, 100% prácticas, para que podamos llevar a cabo la parte de cirugía en cuanto a su manejo. Hoy podemos dar un pantallazo solamente de apicectomía. Básicamente de acá vamos a sacar muchos temas más y vamos a estar pasando este tiempo con la gente que nos va a acompañar y nos va a estar acompañando en este tiempo. Vamos a estar también en el país de Chile. Les mandamos un cordial saludo a todos los colegas chilenos, que vamos a estar con la gente de cirugía oral también en Chile. Hay proyectos de poder ir a otros países también, donde vamos a llevar una educación quirúrgica diferente, muy particular, porque hay cosas que se tienen que renovar. Podemos ver la práctica con la teoría y también vamos a tener un tiempo de aprendizaje con la gente de Cúspide Dental en La Paz, Bolivia. Les hacemos llegar nuestro cordial saludo. Gracias a todos los países por participar, a todos los colegas que también nos acompañan, nos honran con su compañía. Agradecerte también a vos, Gerson, Emanuel, gracias por convocarme. Para mí ha sido este tiempo un gran gusto, bien, y próximamente ya nos vamos a estar viendo directamente en La Paz, Bolivia, donde vamos a estar teniendo un tiempo full time, con mucha teoría, mucha práctica y con mucho aprendizaje tanto de ambas partes, porque siempre soy partidario, y lo dije en la anterior charla, de que la verdad absoluta no existe. Lo que tenemos son experiencias que nosotros podemos trasladar y transmitir a los que nos gusta la docencia, bien, y con eso vamos a ir avanzando. Y vamos a ir también mostrando un poco parámetros diferentes y un poquito más de la parte quirúrgica, ¿bien? Los cupos son bastante limitados. Hemos hablado con Gerson, con la gente de Cúspide Dental, así que chicos, vayan tomando apunte de esto. Una vez que Dios mediante se establezca
casi en la normalidad después de este tiempo que estamos pasando cada uno en los diferentes países. Vamos a estar lanzando la convocatoria y creo que internamente ya se está lanzando para la gente de Bolivia. Vayan haciendo las reservas porque ya básicamente los grupos están también por ahí. Perfecto. Así es, doctor. Así es, doctor. Yo creo que la misión de Cúspide Dental es aportar de cualquier manera a la educación continua de los colegas, aportar con el pequeño grano de arena, de tratar de actualizarnos, ¿no? Rescato algo muy importante de la charla de hoy día, es acerca de la interdisciplinaridad que tiene que tener la odontología, verla desde ese punto, que somos una familia de especialistas, ¿no? Y manejarla desde ese punto interdisciplinario. Entonces, y también algunos tips que nos dio, que algunos medicamentos que ya no van en el protocolo, ¿no? De la episectomía, como la amalgama y otros, ¿no? Entonces, muy excelente la charla, muy concreta, las preguntas igual, agradecido con todos los colegas que están detrás de Cúspide Dental, se sacan un par de horas, tiene Cúspide Dental un pequeño espacio en su agenda, doctores, muy agradecidos de darnos su tiempo. Entonces, doctores, sin más que decirles y sin más que decirle al doctor, totalmente agradecido por darnos su tiempo y aportar de esta manera a la educación continua, no solamente en Bolivia, ¿no? De esta manera digital llegamos a bastantes colegas, ¿no? Eso es lo bonito de la tecnología, que la estamos aprovechando de buena manera, doctores. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Aquí tenemos al doctor Tacho Morales. ¿Cuándo viene a México? Indica, doctor. Próximamente vamos a estar, también hay unos proyectos bastante interesantes en la Ciudad de México. Tenemos también cosas bastante interesantes con la parte de México, con colegas, y próximamente vamos a estar también dando la posibilidad más bien dándome el gusto de poder estar con la gente de México, que también estamos con proyectos también interesantes. Calculo que para el año vamos a estar armando cosas tanto en México como acá en la Argentina, cosa de poder llevar un poco más la docencia, que sea mucho más pragmática, no una docencia como lamentablemente la hemos pasado mucho, sino una docencia mucho más en tierra. Así es. Hoy en día tiene mucha razón al decir que la docencia, prácticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje ya cambió de manera rotunda. Hoy en día los docentes de esta manera son facilitadores de información por la facilidad que tienen los mismos estudiantes en adquirir esa información, ¿no es cierto? Entonces, los cursos actualmente se vuelven un intercambio de información. Lo que pasó hoy día, doctores especialistas en endodoncia aportaban desde el punto de vista de endodoncia, el doctor cirujano maxilofacial, obviamente desde el punto de vista de cirugía, y así nosotros hacemos un conocimiento más exacto que podemos aplicarlo en base a experiencia, a conocimientos de bastantes profesionales, ¿no? Y eso es lo bonito, querido doctor, eso es lo bonito que se está realizando mediante estos webinars, muy abierto, libre, gratuito. Entonces yo creo que aquí simplemente hay que tener las ganas de aprender, sentirse motivado cada día más con esta linda profesión que es la odontología, y siempre tratar de hacer lo mejor para nuestros pacientes, porque obviamente todo lo que nosotros estamos aprendiendo es para aplicar y hacer una réplica en nuestros pacientes y que ellos sean los beneficiados de todo este proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Queridos doctores, muy agradecidos con su presencia, doctor Martínez, como siempre, Dios mediante, esperemos tenerlo nuevamente en las instalaciones de Cúspide Dental Training Center y realizar los cursos. Obviamente va a ser así, es cuestión de tiempo, a esperar, pero ahora nosotros nos tenemos que enfocar en algo que es muy importante: cuidar a nuestra familia, cuidarnos nosotros. Las cosas materiales se recuperan, lo importante es la vida no tiene precio, la vida es algo que nosotros no podemos recuperar y tenemos que cuidarla. Bueno, doctor Martínez, algunas palabras de despedida ya.
Gracias a todos por acompañarnos, les agradezco a todos los doctores que nos felicitaron, y también, como repito siempre, es bueno tener una charla con colegas que también manejan el tema, poder también aprender también, es bueno, siempre la educación es de ida y vuelta, nunca es lineal, siempre es de ida y vuelta, uno va aprendiendo siempre, va funcionándose siempre, y eso está bueno, y también tener una mente receptiva para los docentes que nosotros somos, nos gusta siempre tener la mente bien abierta para recibir también de la otra parte, está bueno. Otra vez, gracias a todos los chicos, invitarles nuevamente cordialmente al curso que vamos a tener en La Paz, Bolivia. Bien, gracias Gerson, Misael, un gusto grande, y próximamente vamos a estar ya directamente en La Paz, vamos a estar viéndonos allá, coordinando también los últimos detalles sobre todo lo que vamos a empezar a hacer nuestra residencia de cirugía bucal en la fase cúspide. Bien, vamos a estar ya armando todo. Estamos con todo el temario, ya tenemos todo listo. Estamos esperando que todo esto se normalice, que estemos todos bien, que es lo más importante. Y posteriormente voy a tener el placer, del gusto de compartir con colegas allá en Bolivia, llevando un poco también de la parte de cirugía, también las personas que van a estar, también para mí de antemano es un placer grande, y gracias a todos chicos por la posibilidad y por la oportunidad también que me dan. Muchas gracias a todos y para mí un placer gigante. Así es, doctor. Entonces, agradecer a toda esa comunidad odontológica que se da un tiempo para estar con nosotros, para formar de esta familia que se llama Cúspide Dental y hacerla crecer poco a poco. Siempre pedirle su pequeño like a la página, compartirnos, y de esa manera vamos a seguir trabajando y viendo las gestiones para tener a más doctores, ¿no?, que den el vivo y seguir en este periodo de educación continua, ¿no?, desde casa, aprovechar el tiempo. Muy agradecido, doctor Gerson, que estemos bien todos, doctores, a cuidarse, ¿no? A cuidarse. Perfecto, doctor. Así es, queridos doctores. Sin más que decir, yo me despido, agradecer a todos los doctores. Miren, hasta el momento igual nos siguieron algunos doctores. Agradecido por la presencia de esos doctores. Será hasta una nueva oportunidad, si Dios quiere. La próxima semana igual vamos a estar con unos cursos muy importantes. Yo me despido, queridos doctores, deseándoles siempre lo mejor. Les mando un fuerte abrazo. Cuiden a su familia, cuídense ustedes y que estemos bien todos. Bendiciones. Hasta luego, doctores. Chao, chicos, nos vemos. Chao, chao.